Gloria. Amén, porque el Señor nos ha dado un día más, es una oportunidad más de vida que el Señor nos da, ¿cierto? No sabemos en la noche qué nos quiso hacer el enemigo, ¿cierto? Pero por la misericordia del Señor estamos en este lugar, estamos vivos, tenemos salud, tenemos problemas, todos tenemos, pero estamos aquí y lo principal que tenemos al Cristo de la gloria. Amén. 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 Bueno, vamos, de ahora vamos. Entonces vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta preciosa mañana y vamos a estar buscando en nuestras Biblias en Efesios capítulo 2 versículo 10. Cuando lo tengan me puede decir amén. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a leerlo todos en una sola voz. Porque somos, ay Dios mío, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a repetirlo nuevamente. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Amén. Bueno, antes de iniciar, un feliz día para todos, ya lo han dicho, pero nuevamente un feliz día para todas nosotras. Amén. Y he titulado este mensaje, un propósito que trasciende. Un propósito que trasciende. Y quiero compartir algo antes de entrar al mensaje. Algo que me pasó todavía no hace 15 días, pero algunos saben, otros no, pero voy a contarles para que ustedes vean el propósito, la grandeza y la misericordia del Señor hacia nosotros, ¿verdad? Resulta que una tarde cualquiera, una tarde normal, mi esposo me dijo, vamos a salir, salimos, cogimos un motocarro, nosotros oramos de salir, salimos. Cuando íbamos a llegar al lugar donde habíamos dicho que íbamos a ir, íbamos en un motocarro y el motocarro se le salió la llanta de adelante. Se podrán imaginar, eso fue un impacto. Mi esposo subió hacia arriba sobre mi cabeza, el señor del motocarro que estaba manejando también saltó, se partió la cabeza, y yo llevé la mejor parte. Amén. Yo salí del motocarro. El motocarro me lanzó, hermano. Yo salí volando. Pero yo cuando vi que salió, sentimos el impacto, yo dije en el nombre de Jesús y comencé, yo me salí. Cuando me salí, gracias a Dios, caí en toda la acera, no me esperó el bordillo del caí. O sea, por poquito, y hubiera caído ahí, hermano, no estuviera contándoles el cuento, estuviera yo alabando a Cristo la gloria. Pero no era el propósito del Señor. Yo caí, hermano, cuando caí, me golpeé toda. O sea, tengo todo verde, tengo raspones, por aquí tengo las marcas, tengo las evidencias. Si la quieren ver al final, se las muestro a 5,000 pesos. Hermanos, cuando salimos, cuando salí volando, el pie me quedó debajo de la llanta de atrás del motocarro. So, hermano, yo estoy viva con Dios, gracias al Señor. Y mi esposo pensaba que él estaba enfocado y me decía, Dios mío, golpeate la cabeza. Y yo le decía, hazme la pierna, porque yo sentía el peso del motocarro y decía,
comenzaron a quitarme el motocarro, no podía mi esposo y otro señor, tanto era el peso, o sea, imagínense el peso que tenía el motocarro que no lo podía quitar entre dos personas. Llegaron los militares, pero más personas se acercaron y lograron quitar el motocarro. Enseguida llegó un señor, yo digo que fue un ángel del Señor que lo mandó ahí. Enseguida comenzó, doña, ¿qué le pasó? Comenzaron ahí, comenzó a llamar una ambulancia. La ambulancia llegó y en 5 minutos ya la ambulancia estaba ahí. Cuando llegamos allá, comenzaron a preguntarnos cómo había sido el accidente, comenzaron a hacerme rayos X, comenzaron a hacer exactamente todo. Orando al Señor, yo le decía, Señor, tú me guardaste, yo sé que no tengo nada. Y para la gloria y honra del Señor, la misma enfermera, cuando me estaban tomando los rayos X, me dijo, para la gravedad del accidente que usted tuvo, esto es un milagro del Señor, que no tiene fractura, no tiene nada, solo tiene los golpes. Entonces, por eso yo vivo agradecida con mi Dios, yo vivo enamorada de mi Dios y apasionada por mi Dios. Pero entonces, cuando las personas se enteraron, me decían, hermana, el Señor tiene un propósito con su vida. Todos me decían, hermana, el Señor tiene un propósito con su vida. El Señor tiene un propósito con su vida. Y esa palabra me quedaba y yo decía, el Señor tiene un propósito con mi vida. El Señor tiene un propósito con mi vida. Entonces, a raíz de esa pregunta, el Señor me dio este mensaje. Y entonces, a raíz de eso, aparte de eso, yo comencé a preguntarme, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta. Yo creo que no solamente yo en ese momento, no solamente cuando nos dicen el Señor tiene un propósito contigo, pero muchas veces no entendemos o sí sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, pero no lo estamos llevando a cabo. No estamos cumpliendo el fin por el cual Dios nos creó. Y la definición del propósito es intención original o razón por lo que algo fue creado. Propósito, intención original o razón por lo que algo fue creado. ¿Sabe usted que todos somos creación de Dios? ¿Cierto? Todos somos únicos, todos somos especiales. Pero si somos únicos, también el Señor nos creó con un propósito, ¿cierto? El propósito que tiene Dorothy es diferente al que tiene la hermana Carmen, es diferente al que tiene, todos tenemos un propósito diferente, pero todos tenemos un propósito en nuestras vidas. Cuando Dios nos creó, aún antes de crearnos, ya había pensado, voy a crear a esta persona, la voy a crear así, le voy a crear también así, le voy a hacer una así, y la voy a enviar con un propósito, ¿cierto? Y vemos que nadie es igual, aún los gemelos son parecidos, pero no son iguales. Las huellas son diferentes, su carácter es diferente, ¿cierto? Entonces, somos especiales para Dios, somos originales, hermanos, nadie es como nosotros. Entonces, esa es razón por qué alabar al Señor, por qué bendecirle, ¿verdad? Y por qué exaltar su nombre. Y también, si somos únicos, también tenemos un propósito único, un propósito que debemos descubrir. Y el principal propósito, el propósito general es alabar a Dios, bendecir al Señor, ¿cierto? Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios, no tiene 31. Amén, gloria a Dios. El que lo tenga lo puede leer, por favor. 1 Corintios 10:31, lo tengo yo, dice: si pues, ¿qué iba a leer? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo alrededor de nuestra vida gira alrededor de Dios. Toda decisión
gira alrededor de Dios. Pero ¿saben qué pasa muchas veces? Que a mí me ha pasado, no sé, estoy hablando por mí, que muchas veces nosotros hacemos algo, después que ya estamos, no consultamos al Señor. Tomamos decisiones sin consultar al Señor. Cuando ya estamos metidos en el problema, cuando no encontramos solución al problema, entonces ahí es cuando volvemos la mirada al Señor y decimos: Señor, ayúdame a salir de este problema. Señor, ayúdame. ¿Cierto? Ahí es cuando clamamos al Señor. Pero aquí nos dice que todo lo que hagamos, todo, aun cual sea insignificante que nosotros pensemos que vamos a tomar una decisión, tenemos que consultar al Señor, ¿cierto? Decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿A cuántos el Espíritu Santo le ha hablado? El Espíritu Santo es real, hermanos. El Espíritu Santo, cuando nosotros lo hacemos nuestro amigo, podemos hablar con Él y decirle: Espíritu Santo, yo quiero que me guíes, que me hable. Y el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos da una voz audible, podemos entender y podemos hacerlo real en nuestras vidas. Yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo, el cual marcó mi vida, porque yo he tenido experiencia con el Espíritu Santo, pero nunca he tenido la oportunidad de sentir esa voz audible. Y un día yo tuve un proceso, yo creo que ustedes lo conocen, cuando me mudé para acá, y fue duro, fue un proceso duro para nosotros como familia, pero hoy entendemos que era el propósito de Dios que nosotros estuviéramos en Soledad 2000, en el barrio Bonanza y en ese Soledad 2000, para que hoy estuviera predicando su palabra, porque era un propósito del Señor, y hoy lo entendemos. Y hay un proceso, yo lloraba, hermano, yo que de por sí soy un poquito llorona. Yo lloraba y yo decía: Señor, yo me quiero devolver, Señor, yo me quiero ir. Yo le decía: Señor, y esa era mi oración al Señor. Yo le decía: Señor, y había caído en mi vida como un espíritu de depresión, porque yo no quería hacer nada, hermano, no quería hacer nada, literal, nada de nada. Y un día, ya nosotros habíamos venido porque con mi esposo quedamos como la iglesia donde nosotros venimos, nos quedaba muy lejos, entonces quedamos de congregarnos aquí en los días de semana para no dejar esos días sin congregarnos. Ya habíamos venido aquí, habíamos visto los horarios de los servicios, pero ese día no había servicio. Yo estaba asistiendo a los ayunos y sin embargo yo decía: no, yo soy de allá, yo no soy de acá, yo me quiero ir para mi iglesia. Pero un día en ese tiempo que yo estaba así, que no quería hacer nada, que yo le decía: Señor, no quiero, Señor, no entendía el propósito del Señor hacia mi vida. Y yo estaba llorando literal, y yo decía: Señor, yo me quiero ir, Señor, yo me quiero, devuélveme, Señor. Y el Señor me dijo: mañana te va, primero puso el sentir en mí, mañana de ayuno, era un día sábado, recuerdo. Y yo decía: no, yo no voy para el ayuno, yo voy el domingo a la escuela dominical de ella. Estaba yo rebelde. Y bueno, ese día pasó, al día siguiente ya era sábado, día de ayuno. Y yo estaba en la cama, literal, hermano, no me quería levantar. Y yo decía: yo no voy para la iglesia. O sea, tenía una lucha contra la carne y el espíritu. El espíritu me decía: ves, la carne, quédate acostada. Y yo no. En eso sentí la voz de Dios, que el Espíritu Santo me dijo: levántate y vas para el ayuno. Hermanos, eso fue algo impresionante. Yo me levanté, vine al ayuno, y aquí en medio del ayuno recibí liberación. El Señor hizo algo en medio de ese ayuno en mi vida. Entonces, como está diciendo, hoy entiendo cuál es el propósito que Dios tenía para mi vida. Hoy entendemos, no solamente yo, sino como familia, que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Muchas veces no entendemos, ¿cierto? Hay un versículo que dice: a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A todos los que aman a Dios. Sea claro eso. A todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aunque no entendamos, Dios sabe cómo está haciendo
las cosas y por qué está haciendo las cosas, ¿cierto? Entonces vemos que el propósito general por el cual Dios nos creó es para su alabanza, para bendecirle, para exaltar su nombre. Todo fue creado por Él para la gloria de Él, ¿verdad? Pero aparte de eso viene agarrado de otros puntos importantes que vamos a mirar en esta mañana. Y el primer punto es: tu propósito va relacionado con el don de Dios en tu vida. Tu propósito va relacionado con el don de Dios en tu vida. Y vamos a estar buscando ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Y leemos la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Repetimos, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y pasamos al 11, al capítulo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí está hablando de los dones, de los talentos que cada uno tiene. Y como le estaba diciendo al principio, todos tenemos dones. A cada uno el Señor nos ha dado algo especial. Dice, somos un solo cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros, solo porque imagínense que solo fuéramos ojo, o si solamente fuéramos mano, o si solamente fuéramos boca. No se puede, ¿cierto? Entonces somos un solo cuerpo en Cristo y cada uno tiene un talento diferente, tiene un don diferente que el Señor ha puesto en cada uno. Pero ¿sabe algo, hermano? Que muchas veces nosotros mismos, el Señor, cuando nos llamó, alguien nos dijo y nosotros pedimos confirmación, y alguien nos dijo: tú tienes este talento, o uno se guía por algo. Ustedes saben en qué les gusta, si les gusta la música, si les gusta predicar, si les gustan los niños, si les gusta el diácono, ustedes sabrán cuáles. Siempre nos enfocamos en algo porque es algo que nos gusta. Y a medida que va pasando el tiempo, que le vamos pidiendo dirección al Señor, el Señor nos va mostrando y nos va confirmando que ese es el don, que ese es el talento que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces vemos que el talento que nosotros tenemos es sobre enfocado en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Porque si es el de alabanza, no únicamente el que está aquí es solamente cantar. El que canta tiene un propósito y es de guiar el pueblo a la presencia del Señor. Dice la palabra que en medio de la alabanza suceden cosas maravillosas, sanidades, hay prodigios, hay milagros, ¿cierto? Entonces vemos que en medio del don que nosotros tengamos, siempre hay un propósito atrás. Siempre hay un propósito que el Señor ha puesto. Y dice, los dones son diferentes. Ahora, la pregunta es, si usted sabe cuál es su don, ¿qué está haciendo usted con lo que Dios le ha dado? ¿Qué está haciendo usted, mi hermano, con lo que Dios ha depositado en sus manos? Muchas veces aún ni nosotros mismos creemos en lo que tenemos. Muchas veces nosotros, el Señor nos ha confirmado y sabemos que ese es el llamado, sabemos que ese es el propósito, sabemos que ese es el don, que ese es el talento que tenemos. Pero ¿saben qué hacemos? Lo tenemos allá y decimos, no, yo no soy capaz. Y decimos, no, pero ¿será que yo sí puedo? ¿Será que sí? ¿Será que no? O sea, nosotros mismos escondemos lo que el Señor nos ha dado. Pero en esta mañana quiero decirte algo de parte de Dios. Dios te ha creado con un propósito grande. Dios te ha creado con un propósito no únicamente para que le alabes,
sino para que ese don, ese talento, ese ministerio que el Señor ha puesto en tu vida, tú lo pongas en acto, que lo pongas en la presencia del Señor y que el Señor haga algo. No únicamente, hermanos, el Señor no quiere que nosotros estemos ahí sentaditos. No. Yo he entendido, a través, hermano, si me pongo a contarle todo mi testimonio, a mí pasamos todo el día. Si me pongo a contar lo que el Señor ha hecho en mi vida, hermanos, pero ¿saben qué he entendido yo? Que cuando el Señor te da algo, Él te respalda. Yo he entendido que el Señor te llama, te prepara y te envía. Aunque el mundo se levante, aunque tú no creas en ti, Dios ha creído en ti. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Pero aún, ¿sabes qué hacemos? Muchas veces no le predicamos ni a nuestra propia familia. Muchas veces no le predicamos ni siquiera a nuestros hijos. Muchas veces aún ni con el testimonio, hermanos. Y decimos ser cristianos. Entonces, hermanos, es tiempo de que nos levantemos y nos pongamos en la brecha con el Señor. Es tiempo que miremos que la venida del Señor está cerca. Cristo está cerca, hermano. Cristo está que viene pronto. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas? Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo te puse en tus labios para que predicaras al Señor. Y muchas veces decimos: Señor, pero yo no sé hablar. Así como dijo Moisés: Señor, yo no soy capaz. Y hermanos, para decirle a alguien que un Dios te bendiga o Cristo te ama, no necesitas mucho. ¿Cierto? Dios ha puesto en nuestras manos para bendecir. Dios ha puesto en nuestros pies para ir a visitar a las personas. Dios nos ha dado mucho, hermanos. Dios nos ha dado mucho. Ayer, después del ayuno, salimos a visitar a una dama. Y me impactó algo que ella decía. Le estábamos preguntando: hermana, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Y me decía: hermana, yo me bauticé, pero yo voy a la iglesia y estoy ahí sentada y no hago nada. Y hermana, yo me cansé. O sea, ella me decía: hermana, yo no quiero ser así, porque yo he entendido que el Señor, cuando nos llama, es porque tiene algo especial con nosotros y no es para que estemos ahí sentados, ¿cierto? Entonces decía: no, hermana, yo prefiero quedarme aquí en la casa porque no estoy haciendo nada. Entonces nosotros comenzamos a decir: hermana, pero usted no está haciendo nada porque no quiere, ¿cierto? Porque hay que tener la disposición, y el Señor nos ha llamado, como le digo, con propósito, y cada uno tiene su talento. Hay que buscar el área en el que nos desempeñamos mejor, ¿cierto? Hay que buscar, hermano, hay que buscar el área. Y entonces yo le decía, ella me decía, y me encantó esa palabra que ella me decía: hermana, yo me convertí porque yo vi a otras personas cómo el Señor las usaba. Y ellas oraban y el Señor sanaba. Y yo veía milagros por medio de las personas antes. Y yo, por medio de eso, yo me convertí porque ella decía: yo quiero. Y ella decía, y yo he entendido, hermanas, que Dios no quiere que nosotros seamos unos cristianos que estemos ahí, unos cristianos del mundo. Dios no quiere eso, lo decía ella, y eso me impactó a mi vida. Y decía así: o sea, Dios no quiere, hermano, que nosotros seamos unos cristianos ahí. Dios quiere, Él dice que nos ha llenado de dones de ministerio, y Él está con nosotros. Él está con nosotros, hermano, y Él nos va a respaldar cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando somos guiados por la voz de Él, cuando vamos a la dirección correcta, ¿verdad? Entonces, vemos que nuestro don va enfocado en el propósito que Dios tiene con nosotros.
Y el segundo sería el propósito de Dios es que sea de bendición para los que te rodean. El propósito de Dios es que sea de bendición para las personas que te rodean. Vamos a buscar en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Bueno, hermano, apunté el versículo, el capítulo más no es ese. 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, Ese, hermano. ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén, gracias, hermano. Leemos nuevamente. Cada uno según el don que Dios que ha recibido, ministrelo ¿a quién? Ministrelo, dígalo fuerte, ministrelo como quién, como buenos administradores, como buenos administradores, cada uno de lo que Dios nos ha dado, hermanos, debemos administrarlo bien y compartir las bendiciones con las otras personas. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Que a nosotros en estos tiempos Dios quiere que nosotros seamos de bendición. Estaba diciendo la hermana que el lugar donde nosotros pisemos tenemos, hermano, tenemos que ser de bendición. El lugar que nosotros vayamos no hay necesidad que nos digan, ay, tú eres cristiano. No hay necesidad que nosotros digamos que somos cristianos. Las personas saben que somos cristianos porque reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Aún hermanos, ustedes saben que cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo, aún olemos a Cristo. Aún olemos a Cristo. Hay personas que se nos acercan. Tenemos una gracia especial que el Señor nos da. Nosotros no tenemos que estar detrás de las personas que buscándolas, no. Las personas llegan a nosotros porque tenemos una gracia especial. Pero eso sucede, eso ocurre cuando tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo. Amén. Y entonces dice que lo que Dios nos ha dado debemos compartirlo. Pero ¿saben qué ha pasado en estos tiempos, hermanos? Que se nos ha olvidado ser de bendición. Se nos ha olvidado compartir lo que Dios nos ha dado. Se nos ha olvidado, hermano, aún tener misericordia. Se nos ha olvidado, hermanos, que afuera hay muchas necesidades. A veces vemos al hermano que está pasando necesidad y nosotros lo sabemos y aún tenemos para bendecir y nuestra mano se acorta para bendecir al hermano. Muchas veces estamos tan afanados por tantas cosas, aún mirando al hermano, aún mirando cómo viene vestido el hermano, aún tantas cosas que pueden pasar y se nos olvida el propósito, se nos olvida el llamado, se nos olvida que el Señor nos ha puesto para bendecir. Se nos olvida que tenemos un Padre que es amor, que es misericordioso, y nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre. Tenemos que parecernos a nuestro Dios. Tenemos que tratar de decirle, Señor, yo quiero ser como tú. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero bendecir. A un hermano muchas veces no tenemos para darle un alimento, no tenemos para darle dinero, pero el solo hecho de que usted va de su casa, comparte la palabra
recibe y es de gran bendición, ¿cierto? Pero a nosotros se nos olvida. Y quiero decirles que primeramente cuando las personas están predicando aquí, el Señor le habla primeramente a la persona que está aquí. Y primeramente Dios habló a mi vida. Y yo decía, verdaderamente uno está bendecido, hermano, porque como les decía al principio, el solo hecho de tener una casa, el solo hecho de tener un hogar, el solo hecho de tener unos hijos, el solo hecho, hermano, de tener un lugar donde congregarnos, ya estamos bendecidos. El solo hecho de tener salud. Y muchas veces no valoramos lo que Dios nos da día a día. Muchas veces nos acostumbramos a despertarnos y hacemos planes para el día de mañana. Y Dios no está en la obligación de levantarnos cada mañana. Pero Él en su infinita misericordia lo hace. Pero Él en su infinita misericordia nos guarda. Entonces, hermano, Dios nos ha creado con el propósito para bendecir a las personas que nos rodean. Para bendecir, para compartir, para predicar su palabra. Para hablar a un mundo, hermano, que en estos momentos, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo en estos tiempos. Para nadie es un secreto cómo el enemigo se ha levantado, no únicamente con la familia, no únicamente con los esposos o con las esposas, se ha levantado contra todo, porque él sabe que le queda poco tiempo. Entonces nosotros debemos estar apercibidos. Tenemos que estar apercibidos, hermanos. Tener nuestras lámparas llenas con el aceite del Espíritu Santo. Es tiempo, hermano, de que no estemos enfrascados en tantas cosas que son pasajeras. Hermano, muchas veces Dios tiene que permitir cosas en nuestras vidas para que volvamos al llamado, para que volvamos a la esencia, para que recordemos cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nuestras vidas. Pero en esta mañana yo te vengo a recordar eso. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y es un propósito especial. Es un propósito santo. No es cualquier propósito, hermanos. Pregunto nuevamente, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Vamos a buscar en Mateo 25, 14. Y leemos 25 al 14, dice, para la obra de los talentos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienen, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros
2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve y fui. ¿Qué hizo? Y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, y al que tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. Mira lo que dice aquí, la parábola de los talentos. Y dice: a cada uno le dio conforme a la capacidad que tenía. A uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1. Todos comenzaron a poner sus talentos, ¿cierto? Pero vino uno que hizo, lo escondió. Tuvo miedo y lo escondió. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente.